Buenos días, bienvenidos. La verdad que es un honor poder hoy abrir esta charla. Ante todo, quería pedirles alguna disculpa personal por la demora del inicio. Lamentablemente, hoy es uno de esos días que como decano de la facultad me toca estar en 4 lugares al mismo tiempo, a la misma hora. Entonces uno se tiene que de alguna forma multiplicar, pero no quería dejar de estar presente y dar comienzo a esta charla, porque la verdad que me parece que es un esfuerzo muy importante el que llevamos a cabo para que Juan esté hoy con nosotros, y un esfuerzo que no es solamente de la facultad, ¿no?, sino que es de mucha gente que trabajó para que esto suceda, y un accionar conjunto entre la facultad y sobre todo la Sociedad Central de Arquitectos, ¿no?, que nos permite que Juan esté aquí y que podamos tener también algunas otras actividades con el Fondo Nacional de las Artes, y que, bueno, me decía Juan que es la primera vez que está aquí en Buenos Aires y en la facultad, entonces también de servirles de anfitrión, me parece una cosa bien agradable. También quiero agradecer súper especialmente a Tadeo Iskovich y a Agustín Aguirre, 2 jóvenes arquitectos que fueron alumnos míos hace muchos años, no tantos, ¿no? Y hoy trabajando desde la profesión son de esa gente que, sin estar necesariamente en la facultad, están todo el tiempo pensando en la facultad y cómo hacer para enriquecerla desde el lugar que ellos pueden. Y eso es una de las cosas que yo digo muchas veces cuando entregamos los títulos, ¿no?, que lo importante que es sentirse conectado con este lugar, ¿no? Cuando yo digo, bueno, hoy terminan, ¿no?, y lo que les pido es que vuelvan, que estén en línea con la facultad, porque los necesitamos, ¿no? Entonces muchos vuelven como docentes o siguen como docentes, ¿no? Muchos participan en actividades y bueno, y gente como Tadeo y Agustín que están, porque sé que es así, están todo el tiempo pensando en qué podemos hacer para seguir alimentando a la facultad. Entonces a mí como decano eso me llena de emoción, podría decir, ¿no? De ver que, porque también como ellos hay otros, ¿no?, pero sentir ese cariño y esa línea indestructible que existe con la facultad, ¿no? Entonces, digamos, gracias a Tadeo, Agustín, a la Sociedad Central, a la facultad, hoy tenemos a Juan Rodríguez aquí, que nos va a hablar de arquitectura, nos va a hablar de fotografía, nos va a hablar de todas las cosas que nos interesan como parte de esta comunidad. Así que, no mucho más, disfruten de la conferencia y bienvenido, Juan. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todos los que habéis venido. Quería dar las gracias de memoria, no voy a poder, a todas las instituciones, personas, Sociedad Central, Facultad, Embajada, ya me estoy olvidando de un montón. Por tanto, muchas gracias. Sé que esto ha supuesto un esfuerzo y la verdad lo agradezco mucho. Quería también hacer una mención especial a Tadeo y a Agustín también. Anótenselo. Si quieren hacer algo que es imposible, se lo encargan a ellos y ya está. Creo que llevamos 6 meses, no sé cuánto, ¿no? Unos meses. A mí me resultaba muy complicado por agenda, porque tenía muchos viajes programados, alguna situación complicada también, y en el fondo yo quería venir. Estaba muy difícil, pero no paraban de llamar, y cuando me di cuenta estaba montado en un avión y aterricé ayer y estoy aquí y estoy encantado de estar aquí. Y muchas gracias a
a vosotros, ¿no? Entonces, si queréis, el mago de la luz, apagamos un poco para ver. Bueno, yo quería organizar esta charla con una rápida batería de imágenes que pasaré rápido para que luego tengamos un espacio de diálogo en que podamos hablar todos, que creo que será lo más interesante. Y la quiero organizar, quiero empezar un poco desde una foto que, bueno, supongo que les sorprenderá porque dirán, ¿por quién es este? No, bueno, pues este era yo en el año 1974, ¿no? ¿Por qué pongo esta foto? Que no tiene nada que ver con la mirada de la arquitectura portuguesa. Bueno, no tiene que ver nada con la arquitectura portuguesa, pero sí tiene que ver con la mirada, ¿no? Además, veo mucha gente joven, lo cual me llena de satisfacción porque un poco más hacia ellos va la intensidad del mensaje que quiero dar. Esto, bueno, parece una foto ridícula, parece que lo de los selfies es algo que nos hemos inventado ahora con los celulares, pero esta foto me la hice yo a mí mismo, con otro trípode, otra cámara, haciéndome una foto a mí mismo. Podéis pensar, joder, qué presumido el tío, ¿no? Que, bueno, pues en aquella época los jóvenes de 13, 14, 15 años, que era lo que yo aquí tenía, nos aferrábamos a algo de una manera fuerte. Pues uno se aferraba a la pelota, al del fútbol, el otro a los instrumentos de laboratorio de química, el otro a la guitarra eléctrica y el otro a no sé lo que. Todos teníamos algo a lo que nos queríamos pertenecer a un grupo para diferenciarnos, ¿vale? Entonces yo, por casualidades, entré a ver qué pasaba en el laboratorio de fotografía del colegio donde estudiaba, de la mano de un cura jesuita que enseguida me nombró ayudante del laboratorio, ¿no? Entonces, claro, hoy puede parecer muy banal esto, pero para un joven en el año 1974, que hasta la televisión era en blanco y negro, no estoy hablando de hace 100 años, yo no soy ningún, pero estoy hablando de hace 50. Meter un papel en una bandeja con un líquido y ver salir una imagen, en aquel momento a mí me cambió la vida. Me cambió la vida porque me di cuenta que podía aprender a manejar una magia. Claro, hoy a un joven de 14 años que ya tuvo 3 PlayStations, que vio la Guerra de las Galaxias 1, 2, 3 y tiene un celular y hace diabluras, esto le puede parecer una estupidez. Pero lo cierto es que en aquella época a mí me dejó una herida por la que todavía sangro hoy. Y es la pasión por manejar el mundo de la imagen. Hoy se puede tener con otros recursos, porque los tiempos han cambiado, las herramientas son otras, pero una vez que estás atrapado por no tanto por el control, por el intento de control del manejo de la imagen, quedas agarrado para siempre, ¿no? Al principio yo empecé a hacer fotografías disparando a todo lo que se movía, pues por curiosidad, simplemente asociando elementos de forma numérica, de forma formal, relacionando elementos entre sí, tratando de componer una imagen, pero lo cierto es que como por otra parte no había formación, solo aprendías con los libros, que tampoco era muy fácil conseguirlos. De hecho, yo creo que por ahí empezó también mi obsesión por convertirme en editor, y editor de libros a precio asequible para que todo el mundo los pueda tener. Bueno, pues estas son fotos de aquella primera época, hasta que entré en la facultad, que sería el año 78 y a principios de los años 80, en que empecé a viajar por Europa y a fotografiar arquitectura, pero bueno, de una forma muy naif, muy
muy naif, diría yo, muy irreflexiva, pero empujado por un motor que estaba encendido y que no sabía por qué empujaba, ¿no? Lo que sí es cierto es que una vez que entré en la Facultad de Arquitectura de La Coruña es una ciudad que está en Galicia, en el norte de España, estamos hablando del año 1979-80, tuve la suerte de conocer a un arquitecto que a lo mejor ustedes por razón de su edad no lo conocen, pero es un arquitecto argentino, y a su mujer, que se llamaban Mario Soto y Miriam Golubov, que es su mujer, el cual me volvió absolutamente loco con Le Corbusier. Tan loco me volvió que ese mismo verano cogí la moto y me di 3 vueltas a Francia fotografiando toda la obra de Le Corbusier, ¿no? Públicamente estoy encantado de en Buenos Aires poder agradecérselo. Él lamentablemente se murió 3 o 4 años después, de forma muy rápida, ¿no? Y otro arquitecto al que le debo todo es Álvaro Sisa, ¿no? Esta foto es de aquellos años y fue un retrato que le hice en La Coruña. Vino a dar una conferencia y por carambolas de la vida, al día siguiente él no tenía cómo volver a Oporto y lo llevé yo. Él fue un valiente porque yo tenía 20 años y acababa de obtener el carnet de conducir. Y no había autopista, ahora se llega en 2 horas y media, yo creo que nos debió llevar 5, bueno, no sé cuánto. Pero en aquel viaje me acuerdo que fuimos, eran carreteras rurales, algunas de ellas que pasaban por campo, y él me fue hablando de la importancia de la arquitectura popular de Galicia, y cuando entramos en Portugal, de la arquitectura de Portugal, que era más o menos la misma, porque en realidad somos la misma tierra que está separada por un río, ¿no? Y empezamos a hablar de las personas. Yo ya tenía gran afición por el retrato, de hecho le había hecho a él uno, y yo empecé a fotografiar mi tierra desde el punto de vista de hacerle un homenaje a mis mayores, al ser humano, y también al entorno natural y arquitectónico que ellos habían creado, ¿no? Era una generación que se estaba extinguiendo y yo en realidad organizaba los retratos como si fueran fotos de edificios, ¿no? Tenía unas normas claras, probablemente equivocadas, de rigor, de orden, y aún estaba muy atado me sentía muy obligado con las simetrías y bueno, era un proceso de aprendizaje del cual estoy encantado de haber pasado por él. Y lo que quiero decir es que gracias a Sisa me entró como una ansiedad de poder empezar a documentar mi país y por cercanía también Portugal, ¿no? Esta, por ejemplo, fue una foto que le hice a 3 generaciones se llaman teitadores en nuestro idioma, en gallego y en portugués también, que era un abuelo enseñando a un padre y un padre enseñando a un hijo a hacer una cubierta de paja de colmo, ¿no? Esto finalmente acabó en un libro que se llamó Fillos da Terra, Hijos de la Tierra, que fue un primer libro de homenaje a mis mayores, a mi tierra. El problema fue, la situación fue que para fotografiar todo esto, que yo lo hacía desde el punto de vista de la belleza, tuve que ver todo esto. Entonces, a la vez, se formó en mí una especie de sentimiento de rebeldía y de intentar a ver cómo con la fotografía podía luchar para denunciar, dar a conocer esta situación que estaba, desde el punto de vista de la arquitectura, sufriendo mi país, ¿no? Galicia. Esto, por ejemplo, que veis a la derecha, es los restos, nosotros le llamamos un cruceiro, que en realidad es una cruz de piedra que suele estar muy cerca de un atrio de una iglesia románica, pues por tanto un monumento del siglo XII, que la gente lo robaba y cuando hacían una desgracia de edificio como este se lo ponían allí en la puerta. Entonces se generó pues una situación de lucha
y de dar a conocer un poco y sensibilizar a las personas de estos disparates que estaban invadiendo nuestra tierra, y hice este segundo libro, que fue intentar recuperar las tipologías, algunas que sabíamos que estaban desaparecidas y que era imposible de encontrar testigos para fotografiarlos, de tipologías arquitectónicas que por documentación sabíamos que había habido y que que estábamos muy interesados en poder dar a conocer para que gente las valorara y se diera cuenta de lo que nos estábamos cargando, porque nosotros probablemente en cargarnos el patrimonio arquitectónico hemos ganado el campeonato del mundo. Bueno, en esos años, ya son los años 80, empecé a trabajar con Álvaro Sisa, como os podéis imaginar, de manera absolutamente química y manual. Hice este primer libro. Yo, todo lo que os voy a hablar en esta hora, voy a hablar de fotografía, pero desde mi ojo como editor, porque al final yo lo que he intentado es que, aunque la fotografía para mí es el ADN de mi actividad y de mi persona, hay una parte del arte fotográfico que adoro y, como digo, es mi ADN, pero que es muy elitista y es muy difícil compartir de forma masiva y dar a conocer a cuanta más gente mejor, porque yo tengo obras en museos y en galerías y en colecciones privadas y públicas, y bueno, pero claro, eso son habas contadas. Me sigue encantando que me compre un museo una foto, pero en realidad la única manera de dar a conocer tu trabajo de forma masiva son los libros. Y entonces, desde el principio relacioné mi trabajo como fotógrafo como mi trabajo como editor, e intentar ligar la calidad de la impresión de las imágenes porque ahora es más fácil, pero hubo un tiempo en que imprimir con muchísima calidad era imposible, ¿no? Entonces, bueno, este fue el libro que hice para el primer edificio de dimensiones grandes que Sisa hizo, que fue el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela, para el cual fotografiamos el lugar que iba a ocupar el edificio antes de empezar el proyecto y la construcción. Fotografiamos las tipologías de las arquitecturas adyacentes y no adyacentes. Fueron cientos de fotografías y todo era viaje a Oporto con las fotos en una caja. Las tirábamos encima del suelo, nos subíamos a las mesas y desde arriba teníamos una visión, veíamos de todas juntas, las seleccionábamos, las reencuadrábamos. Él me mandaba por correo, este es un reencuadre con un papel vegetal encima de la foto, que él escribía y hacía, y finalmente estas son las fotografías del libro del Centro Gallego de Arte Contemporáneo, que, bueno, hoy está desgraciado, esto en vez de blanco es negro, y el edificio ha sufrido por parte de los diferentes directores del museo, y para adaptarlo a lo que cada uno de ellos se supone que consideraba que tenía que ser la adaptación para su programa expositivo artístico, pues modificaban la arquitectura. Esto daría para otra charla muy larga. Bueno, esto, por ejemplo, fue la prueba de las butaca, diría, no era una butaca, pero porque era una especie de cama de cuero que iba en las salas de exposiciones de la planta alta del museo y que eran de una dimensión parecida a las mesas invertidas que estaban colgadas del techo y que servían para iluminar la sala, con un lucernario oculto que transmitía la luz natural. La primera directora forró de negro el lucernario oculto y la mesa quedó como una escultura colgando aquí. Todavía Sisa estaba muy contento porque nos había inaugurado el centro. Estas son las únicas fotos que existen
del centro de acuerdo a proyecto, porque de hecho aún ni siquiera se había, como veis, hecho la limpieza, estaba el suelo de la madera de trabajar, pero bueno, la arquitectura estaba ahí. Hoy, desgraciadamente, está así. Como veis, queda un testigo de dónde estuvo la puerta, porque el zócalo no continúa. Esta es la mesa invertida que distribuía la iluminación de acuerdo al proyecto inicial, y hoy está así o parecido porque lo van cambiando con las exposiciones. Como veis, si vuelvo para atrás, digamos que la mesa invertida estaba exenta, por tanto no había ningún motivo para iluminar desde debajo de ella. Una vez que la tapan por un lateral, tienen que poner una luz colgada de la parte de abajo. Es un auténtico drama, ¿no? Y la pasarela que comunicaba dos espacios, como lo cierran todo, pues quedó, como veis, una pasarela a la que ni se entra ni se puede salir, porque ha modificado el espacio. Estos fueron los dibujos de Sisa originales. Y esto ya fue el colmo, porque esta barandilla era de latón mate, de latón bravo, y el nuevo director, como era la barandilla que subía a la planta noble, pulió el latón para que pareciera de oro, porque subía a la planta noble. Cuando se lo enseñé en el iPad al pobre del viejo profesor, se tapaba los ojos, no quería ni verlo. Y el libro anterior fue el primer libro que hice para Sisa, y este que os presento ahora es el último. Este fue un libro que hicimos durante, no voy a decir todos, pero muchos o casi muchos domingos de 10 años, en los cuales Carlos Seoane, que es un arquitecto colaborador de Sisa y amigo, estudiante, o sea, es de mi generación, estudiamos juntos arquitectura, le hicimos más o menos, Sisa lo que nos dijo es: bueno, vosotros queréis que hagamos un libro de las 5 obras por las cuales queréis que yo sea recordado cuando me haya muerto, ¿no? Y digo, bueno, no era exactamente eso, pero nos vale con que selecciones 5, 4, 5, 6 obras en las que podamos analizar de forma muy profunda en un libro de 300 páginas, ¿no? Que está aquí, y luego en el coloquio os lo pasaréis, lo cogeréis para que lo podáis ver. ¿Qué pasó? Pues, bueno, este es Carlos, mi compañero, y lo primero que pasó es que buscamos en el ordenador el listado de todas las obras para poder elegir. ¿Qué pasó? Que esta lista que él está mirando ahí a la izquierda era una lista de, esto fue hace 10 años, y eran 340 y no sé cuántas obras. El primer sorprendido fue él, porque no se acordaba que hubiera hecho tantas obras. Y el problema, él buscaba la documentación, porque él la tiene toda, la que está de su mano es analógica, está todo escrito o dibujado, ¿no? Entonces empezamos a hacer listas de nivel 1 de interés, puntito rojo, nivel 2 de interés, puntito con círculo, línea inclinada, nivel 4, selección tal, puntito con círculo y nivel... Un año, los domingos de un año fueron solo para elegir qué obras íbamos a fotografiar para el libro. Yo, soy un poco ansioso, ya estaba absolutamente desesperado, porque veía que esto no se iba a acabar nunca. Al final, el lujo fue haber tardado 10 años, ¿no? Volvemos un poco al principio. Se eligieron 5 obras, o 6, no sé cuántas son, y yo todas las había fotografiado 30 años antes, o 20 y pico, o 30 y pico. Y entonces yo le dije, bueno, sí, pues entonces ahora ya esto lo hacemos muy rápido, porque cojo el archivo. Y entonces Sisa dijo, bueno, yo
creo que lo mejor es que fotografiemos todo otra vez. ¿Pero por qué? Bueno, dijo, porque este libro lo que nos tiene que contar es una sección horizontal, temporal, de mi obra. O sea, que él lo que realmente estaba muy interesado es, desde el año 1958, que era la primera obra, que era A Casa do Chá de Boanova, qué había hecho el tiempo en su trabajo, para lo cual no nos valían las fotos anteriores y fotografiamos todo otra vez. ¿Cómo fotografiamos todo otra vez? Pues yo hice todas las fotos, como siempre hago, en DIN A3 o DIN A2, las amplié todas en papel, las vi con él. El protocolo mío de trabajo para una foto, para un libro, es exactamente igual que si me piden una foto para una exposición en el MoMA. Digo MoMA, nunca me han pedido ninguna, pero quiero decir que no porque esté haciendo un libro, que es una cosa de un objeto de difusión masiva, voy a levantar el pie del acelerador y rebajar la intensidad en lo que es la calidad del trabajo. Ahí no pacto nada. Esto siempre lo he hecho igual. Ampliamos todas las fotos, muchísimas fotos, y pues todos los domingos de no sé cuántos años después fuimos hablando del cambio de punto de vista, de si era oportuno, si no era oportuno, si era alto, si era oscuro, si era bajo, si era denso, si transmitía tristeza, si no debería de ser. Bueno, una auténtica lección de fotografía que una vez más me dio eso que dice que él no sabe nada de fotografía. Empezamos a darle forma al libro una vez que habíamos fotografiado todo. Esta es la casa de Shah, que todos conocéis. Y Sisa dijo, yo creo que debo de tener algunos dibujos que nunca hemos publicado. Claro, otros 3 años. No sé cómo explicarles todas esas archivadores que están en la estantería. Él dibuja todo en DIN A4 y con Bolivic, con bolígrafo, sobre todo al principio. Entonces, hicimos una selección que ya fue un problema, porque, por ejemplo, para la casa de Shah, ya que estamos hablando de ella, no sé, podría haber más de 3.000 hojas DIN A4 en papel de folio, llenas, absolutamente llenas de dibujo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una selección. Hicimos una selección. Claro, yo en el libro, si le dedico 40 páginas o 50 o 60 a esta obra, pues puedo meter 25, 30 o 35 dibujos. Pero seleccionar 35 de 2.000 y pico es un problema, ¿no? Entonces empezábamos a hacer grupos, nivel de interés 1, 2, al final volvíamos al fin de semana siguiente y el grupo que habíamos descartado no sabíamos si era el bueno. Al final era muy complicado, ¿no? Y le pedimos a él que nos ayudara y llegó. Bueno, esta foto no sé qué hace aquí porque esta no es de esto, perdón. Le pedimos a él que nos ayudara y fotografiamos en alta definición pues una selección de 50, más o menos, de cada obra, y después, en función de la maquetación, fuimos acoplando esa selección al ritmo del libro, ¿no? Bueno, estos son, por ejemplo, planos, todos los planos dibujados por él a mano con el paralelos, lápices de colores, escuadra y cartabón. ¿Y qué sucedió? Que yo ya tenía hechas las fotografías, ya habíamos seleccionado las fotografías y resultó que yo no conocía los dibujos, pero yo no había conseguido hacer ninguna fotografía que no estuviera dibujada por él 50 años antes. Todos los puntos de vista o detalles que yo fotografié me los encontré dibujados. Entonces empezamos a organizar el libro un poco de acuerdo a buscar un paralelismo que no fue provocado por mí, fue encontrado, pero en que todos los... Bueno, claro, os podéis imaginar, el detalle este del canalón, pues a lo mejor había, no sé, 20 o 15 o 10 o 25 hojas.
llenas de dibujo de un canalón de cobre de medio metro. Los muebles ya es un capítulo aparte, porque más de la mitad de los dibujos eran detalles del mobiliario que en esta obra hoy se conserva el original. Lo mismo puedo decir de la iluminación. Esto es otra obra, esta es la FAU, la Facultad de Arquitectura de Oporto. Esta es la iglesia de Marco de Canaveses. Hay muchas fotos en que me verán a mí trabajando, porque son fotos que hicieron para un documental de la televisión de Portugal. O sea, son frames de las películas. Y después los chicos del estudio compusieron estas fotos para mí, vaya. Bueno, esto es lo mismo, el cura, cómo se sienta, cómo se deja de sentar, toda una enciclopedia de la anatomía del cura, de la silla, del ángulo, de la cruz, que era una escultura. O sea, yo no se puede imaginar cómo una cruz puede dar para tanto. Hay cientos de dibujos, de variantes de la cruz que finalmente se hizo, y de la posición de la cruz en la planta, de moverla del eje del altar. Esto sigue siendo Marco. Bueno, ¿qué sucedió? Todo esto lo estoy contando rápido, pero son años, ¿no? Son años de conversaciones con él, y un día se me puso a dibujar encima de las fotos. Y bueno, pues claro, está bien, ¿no? Pero de repente nos dimos cuenta que había hecho la portada del libro, ¿no? Y cuando le dijimos, oye, pero esto puede ser la portada del libro, porque al final son tu trabajo, mis fotos, bueno, lo hacemos en un... Empezó a hacer varias portadas, dibujó no sé cuántas fotos. Esta fue la que se decidió, que es un ángel saliendo de una ventana del techo de la iglesia de Marco de Canaveses, y Sisa por Sisa, que es como se llamó la versión del libro en castellano. En inglés se llamó Sisa by Sisa, y escribió las dos para poner uno en cada edición. Y nos faltaba una parte muy importante, quizá la más, que era lo que él pensaba, ¿no? Porque detrás de una selección de 5 o 6 obras de una vida de un arquitecto como este, la clave es ¿por qué? En cuanto empezamos a hablar con él, yo le dije a Carlos, vámonos a comer, que no siga, y volvemos el domingo que viene. Claro, grabé todo en audio y en vídeo, porque el ADN del libro es su pensamiento. Entonces, todos los textos del libro son la transcripción de sus conversaciones. Yo, a pesar de que soy el que hizo las fotos y el que hizo el libro, el auténtico valor de ese proyecto editorial es poder transcribir su... Bueno, este es Moneo, no sé qué hace aquí también, perdón. Esto no sé si será algo del PDF, que hemos hecho una diablura. Este Rafael Moneo no tenía que estar aquí. Bueno, pido disculpas. Esto fue la presentación a Sisa de la maqueta del libro Sisa por Sisa, ¿no? Es hecha con fotocopia, es una maqueta en la que, una vez más, él nos sugirió unos cambios que se hicieron, y finalmente el libro se imprimió. ¿Qué pasa? Para mí, aquí empieza una parte del libro igual de importante que lo anterior, y es que yo estoy muy acostumbrado a ver libros en que se desgracia el trabajo de los fotógrafos, de los que dibujan, de los que escriben. Bueno, de los que escriben no, porque imprimir texto es lo más fácil, pero después también hay que maquetar bien el texto. Entonces, para mí, yo vivo el offset en la imprenta, no me voy a dormir hasta que el libro está, y si son varios turnos y días, duermo 2 horas o 3 en el cambio de turno, pero no me voy a mi casa, me quedo ahí.
Entonces imprimieron no sé cuántos miles, muchísimos, y yo controlé el proceso de impresión porque, una por egoísmo propio, porque el libro es un proyecto mío y no me vale que me lo estropee otro. Y segundo, porque es que el offset me encanta, ¿no? Y además intento llevar la calidad de la impresión al nivel de un original fotográfico. Y todavía hay otra cosa que me gusta tanto o más, y es que qué pasa cuando después de tantos años, tantas horas, tanto tiempo de intensidad, el libro está metido en cajas, que lo mandas a una distribuidora y empieza a estar por las librerías de todo el mundo. No, pues entonces hay que bautizar al niño. Y para mí, un libro, no hablo de un libro mío, para mí un libro, cualquier libro, es un documento muy importante porque se queda en el tiempo. Entonces merece un bautizo y merece un homenaje. ¿Qué pasó? Pues que con motivo de la presentación de este libro, casi montamos un congreso de arquitectura sin querer, porque si os fijáis en esta mesa hay 3 premios Pritzker presentando el libro. Bueno, está Joanny Palasma, que es un arquitecto teórico norteeuropeo que conoceréis. El segundo es Álvaro Sisa, el del medio es el presidente de Arquía, que es el banco que pagó la edición, el Banco de los Arquitectos de España. El siguiente es Rafael Moneo y el siguiente es Eduardo Souto de Moura. Por tanto, fue un lujo. Esto es en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es donde se inició la primera escuela de arquitectura de España. Entonces se hizo un acto de homenaje a un arquitecto y a un libro acorde a la categoría del arquitecto. De hecho, no falló nadie, ¿no? Y bueno, fue un acto muy bonito que a mí me reafirma en la importancia que tienen para mí los libros como herramienta de difusión de sabiduría, ¿no? Entonces, si tenemos la suerte de poder hacerle un libro a un sabio, para mí un genio como es Álvaro Sisa, pues lo mínimo es poder cerrar la fiesta así, ¿no? Bueno, cambiamos de maestro. Digo maestro porque para mí lo son, no me dieron clase, pero les debo todo lo que sé, me lo han contado ellos. Eduardo Souto de Moura, ahora nos cambiamos de generación. Como sabéis, también os voy a mostrar 2 libros de él, el primero que le hice y el último que le hice. El primer libro que le hice fue este, y bueno, yo ya tenía fotos de su obra, bastantes fotos, y coincidíamos en muchas cosas, y bueno, cuando nos dimos cuenta estábamos hablando de que teníamos que hacer un libro, pero no sabíamos de qué, ¿no? Entonces yo empecé a recoger. Eduardo es una persona que está dibujando todo el día, yo creo que está dormido. Todo el tiempo se expresa dibujando lo que está hablando, ¿no? Entonces hay muchos dibujos que van a la papelera porque forman parte de un procedimiento, no tienen importancia. Entonces, bueno, yo a través de la gente del estudio intenté poder documentarme de toda la información, sobre todo de la no publicada, que había de los proyectos de Eduardo, y empezamos a la vez a trabajar en un libro que no sabíamos cómo iba a ser, pero yo venía un poco envenenado de la inercia del libro de Sisa, incluso se solaparon en el tiempo. Y empecé a hacer fotografías de obras de acuerdo a los dibujos que tenía. Lo que pasa que en sentido inverso al caso de Sisa, ¿no? Aquí tenía los dibujos primero. Esto es lo que hizo para la Bienal de Venecia. Estos son los edificios de Barcelona. Y, en fin, yo empecé a
a meter en una carpeta imágenes y dibujos, y empezamos a tener reuniones, a hablar de cómo debería de ser el libro, en términos de grande, pequeño, largo, corto, ancho, pero no acababa de estar muy claro la naturaleza del contenido, porque Eduardo tiene toneladas de monografías que le hacen editoriales de todo el mundo, y a mí lo que no me apetecía, y a él tampoco, era hacer otro libro más, ¿no? Nos gustaba poder hacer un libro diferente para una persona que tiene 100 libros, o no sé cuántos, no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, les sigo mostrando fotografías que hice de obras que conocéis. Y fue en una reunión con Álvaro Sisa y él, creo que metí una foto aquí, que estábamos... Eduardo Souto me encargó un libro que se llama One, sobre una arquitectura que no era suya, y concretamente eligió una obra de Álvaro Sisa. Eligió una casa en Mallorca, y se llamaba One, y era el inicio de una serie de libros que se iban a llamar One. Este fue One House in Mallorca, el otro iba a ser One University in Minnesota, de no sé quién, no, One, todo era One. One era el título, ¿no? Esto es el crematorio de Kortrijk. Entonces, en eso a Eduardo le dieron el Pritzker. Y después de lo del Pritzker, en la reunión que os hablaba, que es esta, no sé si fue Sisa o él dijo, bueno, ahora no voy a parar, voy a estar todo el tiempo de viaje, no sé, el libro, bueno, me apetece, pero yo no sé si fue Sisa, la verdad, o fue él que dijo, bueno, podríamos hacer un libro de toda la actividad de un premio Pritzker, que es mucho más que la actividad de estar dibujando en la mesa del estudio, ¿no? Y el primer título que salió fue Un año en la vida de un Pritzker, pero era un título muy feo, ¿no? Y aunque el ADN y el espíritu del libro es este, en realidad fue Eduardo Souto de Moura at Work. El contenido fue lo que un arquitecto como Eduardo Souto hace en un año. Fue año y pico. Entonces empecé a acompañarlo pues, por el mundo, a todos sus viajes, a poder documentar casi desde el punto de vista de un paparazzi, tengo que reconocerlo, pero un paparazzi sin perder el respeto a la persona y haciendo fotografía lo más respetuosamente posible. Estas son conferencias, la anterior y esta eran en Oporto, en la Casa de la Música. Esta es en Columbia, en Nueva York, y no solo era fotografiar las actividades porque sí, sino acompañando al personaje por todo el mundo y hablando con él. Pude fotografiar incluso actividades más personales o más íntimas, porque esta, claro, es muy pública. Esta es una conferencia en la Escuela de Mendrisio, en Ticino, entre Suiza, pero bueno, al lado de Milán, entre Suiza e Italia. El de la izquierda es Mario Botta, y en la primera fila me parece que detrás de Botta tenéis a Manuel Aires Mateus, también entre el público, ¿no? Entonces, bueno, con motivo de este año, y lejos de hacer un libro o una revista desde un punto de vista paparazzi, aunque un poco el punto era ese, lo que hicimos fue fotografiar la actividad de una persona, y en vez de hacer un libro de la arquitectura de un arquitecto, hicimos un libro pues del arquitecto, ¿no? De hecho, bueno, esto es
una conferencia improvisada que le hicieron una encerrona en el claustro de la Universidad de Mendrisio, y le pusieron un sillón, un pitillo y un micrófono, y lo tuvieron 2 horas respondiendo a preguntas los alumnos, ¿no? Cosa que a él le encanta. Hay una parte muy importante en la actividad de... No sé, ¿te ha cargado esto o qué? Ah, ahora pasa todas juntas, bueno. Hay una parte muy importante en la actividad de Souto, que es la docente. Él da clases en varias universidades y yo le fui acompañando también y fotografiando su actividad docente. Esto fue otro viaje a Nueva York también. Esto de la derecha es una galería de arte de Norman Foster. Una de las pasiones de Eduardo Souto es el arte, no solo como creador, que lo es, sino como conocedor, admirador y estudioso. No consigo pasar. Ahora, bueno, ahora, a ver. Bueno, otra pasión de Eduardo son los libros. Siempre de los viajes vuelve con las maletas llenas de libros. Yo sabía que, aunque la verdad viajar con un fotógrafo pegado a ti, haciéndote fotos todo el día, es una labor es una situación muy cansina. Se solucionó gracias a que él, pues, es una persona estupenda, lo aceptó de muy buen grado y finalmente lo que estábamos haciendo es un libro que es algo que él adora, los libros, ¿no? Bueno, el arte, los libros, la fotografía. No consigo... Los dibujos de otros arquitectos. O algo que para mí fue muy importante y que me enseñó mucho fue cuando yo hacía un recorrido con él prefijado, como por ejemplo este de abajo, que es un recorrido para ver las exposiciones del New Museum en Nueva York. Él siempre está mirando todo lo que no está programado en el recorrido. Y aprendí a conocer nuevos enfoques perpendiculares al recorrido propuesto. Y lo he cogido como una manía también, ¿no? Otra pasión de Eduardo es la música, y concretamente el jazz, y concretamente Miles Davis. Tuvimos la suerte que, estando en Nueva York, nos invitaron a el 70 cumpleaños de Chick Corea, que es un gran músico de jazz. Y bueno, ¿por qué estoy enseñando todas estas imágenes que no estamos viendo arquitectura? Porque en este libro fue un libro que hicimos como les cuento, del arquitecto, no de su obra, ¿no? No consigo pasar. Habrá que enchufarlo o algo para que tenga batería. Ahora, bueno. O si no pasamos desde arriba, no sé. Bueno. Esta foto, por ejemplo, es en India y forma parte de todas las fotos y oportunidades que tuve con el arquitecto de hablar de fotografía. Esta es una exposición en Argelia, en Argel, de las fotos que luego iban a formar parte del libro. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la muestro porque, por rehundar otra vez en la afirmación que hice antes, en el hecho de que no porque
una fotografía vaya a formar parte de un libro, y habitualmente es que además, tratándose de libros o revistas, hay esta creencia, no sé por qué, yo he oído muchas veces, es igual, si es para una revista. Joder, pues si es para una revista, ponte firme y empieza a temblar, porque es muy importante, ¿no? Bueno, pues se organizó en Argel unas jornadas en que él daba unas conferencias, que por cierto aprovechamos la estancia en Argel para conocer la obra de Puyon. Yo no, tengo que reconocer que no le conocía, y fue Eduardo el que me llevó. Y la palabra que puede resumir toda la actividad con este arquitecto es intensidad, aunque sea tomándote un café. Siempre es hablar de arquitectura y, en mi caso, aprender de arquitectura. Esto es en la India, unos clientes nuevos para un proyecto que recorrimos en todo tipo de vehículos y a una temperatura horrible, los terrenos en los que iban a ser los proyectos. Visitamos también Chandigarh, que no lo conocíamos. Y siguiente, vale. Y voy a coger esto. Y aprovechamos para ver el Museo del Corbu. Él escribió allí en el libro de honor también unas palabras. Y siguiente. Y poder analizar un poco la obra del Corbu. Tiempo en el cual, que fueron algunos días. Siguiente, por favor. Él no paró de dibujar. Bueno, aquí vimos cuál de los dos tenía más pinta de haber coincidido con el modulor, y ninguno dábamos la talla del Corbu. Siguiente. Siguiente. Vaya pasando así cada 4 o 5 segundos, ¿no? Él está aquí a la izquierda haciendo fotos. Él, durante todo el tiempo que pasamos, ahora está allí a la derecha, está o haciendo dibujos o tomando fotografías de arquitecturas, de situaciones, de notas, dibujando, haciendo pequeños dibujos de referencias de detalles constructivos, como aquí. Y bueno, este es otra parte muy importante de la vida de Eduardo, que es la relación con Álvaro Sisa. De la misma manera que hay la parte docente, la parte de los viajes, la parte de las clases, la parte de la pasión que tiene por la música, por la fotografía, por el arte, etcétera, etcétera. Siguiente. Es la parte que él dedica a trabajar con Álvaro Sisa. Tienen varios proyectos en común. Me parece que están haciendo el metro de Nápoles o algo así. Eran estas fotos. Siguiente. Y es también un capítulo que le dedicamos en el libro de forma intensa e importante. Siguiente. Este pase varias rápido también, así. Esto es la visita al multiusos de Viana do Castelo, que fue un edificio que yo fotografié mucho en obra y que luego formó parte de las pocas fotos de los edificios seleccionados para el libro, que luego les comentaré cómo fue. Pues esto, no sé si era en una empresa o un bar, que se puso a desarrollar un proyecto. Ahora pare aquí, por favor. ¿La anterior? ¿Puede dar la anterior? Ok. Bueno, esto ven que era una empresa en que él algo vio ahí en ese foco y empezó a desarrollar una manera sobre un foco industrial, hacer una luminaria, y a la vez que un café y un pitillo y una conversación. Es por esto que les quiero transmitir la idea de intensidad. Él, una parte de su cabeza estaba pensando en cómo trabajar y desarrollar este proyecto. Siguiente.
Bueno, al final teníamos el libro en cuanto a documentación prácticamente resuelto y él conocía todo, porque él conoció todo. Lo que pasa es que yo quise introducir un regalo y que él solo lo viese una vez que estaba el libro impreso, y fue en Madrid en la presentación, ¿no? Siguiente, que fue que yo le pedí a muchos arquitectos que son sus amigos que escribieran una pequeña frase de él. Una pequeña frase es muy complicado. El problema fue que hubo algunos que les tuve que pedir que cortaran el texto por la mitad, porque, siguiente, todo el mundo escribió con mucho gusto y pasión y compromiso. Entonces, en el libro, que al final no era su arquitectura, porque no lo era, era su persona, a mí me pareció como muy apropiado tener la opinión, no sé si son 12 o 15 arquitectos, siguiente, que pudieran hablar lo que quisieran sobre él. Y este fue el pequeño regalo que le hice. Siguiente. Regalo sorpresa. Esto ya fue la presentación del libro, que siempre y una vez más intento que sea un acto de homenaje al arquitecto que le hago el libro, para un poco insistir sobre la importancia del objeto que estamos presentando. Siguiente. Y bueno, esto fue la presentación, pero como Eduardo me dijo, bueno, esto, claro, hay mucha gente, estamos encantados, el libro es muy bonito, pero también ha contribuido a que Heineken ponía gratis la cerveza, ¿no? Y fue verdad. Por eso se llenó de gente, ¿no? Siguiente. Y este fue el último libro, que lo tienen aquí también, que les puedo... Perdón, porque estoy hablando de espaldas a muchos, ¿no? Lo pueden consultar después. Archives es mi último proyecto editorial, y digo último en el sentido de que ya no me voy a meter en otro lío como este. Yo antes tuve otras editoriales, pero esta es la actual y será la última, ¿no? Es una revista que se llama Archives, que es semestral, que me ha dicho Tadeo que se vende aquí también, ¿no? En la librería de aquí. Y el cuarto número se lo dedicamos a Eduardo, ¿no? Vaya pasando fotos. Los anteriores, el primero fue Flores y Prats, que se ha agotado. El segundo fue The Birth and the Places, que son suizos. El tercero fue Jean de Wilder. Y el cuarto fue Eduardo. Ahí es cuando se lo presentamos, y fue presentárselo y coger los papeles y empezar a llenármelos de dibujos de cómo tenía que fotografiar esa casa, que es esta. Y desde el minuto 1 empezamos a trabajar con intensidad, y en 3 meses y medio, esta vez, hicimos la revista. Así es como empieza la revista, fotografiando el ADN de Souto, según mi interpretación. Nada tiene que ver con su obra, pero son sus referencias, ¿no? Estudiando sus textos y conociendo a la persona, estas fotos, es como empieza la revista. Son unas fotos sin texto, sin margen, y es una especie de continuación de la portada. Hay 10 o 12 fotos. Tenemos un texto crítico importante, escrito por mi socio, que es Carlos Quintáns. Carlos es el ganador del León de Oro del Pabellón Español de la Bienal de Venecia pasada. Nuestra revista no solo es un planteamiento fotográfico personalizado, porque las fotos las hago yo, no las compramos a bancos de imágenes ni de otros compañeros, sino que también tiene una parte crítica muy importante hecha por Carlos, que es el texto, ¿no? En las que analizamos muchísimas referencias con motivo de las conversaciones que tenemos con el arquitecto. Pase. Después tenemos un capítulo muy importante, que es este, que se llama 24 imágenes collected, ¿no? En que le pedimos 24 referencias al arquitecto de su mundo, que no tienen que ser necesariamente del mundo de la arquitectura, pues pueden ser del mundo de la cocina, de la música, del arte, de cualquier referencia. Y aquí no nos metemos absolutamente en nada, simplemente seleccionamos las imágenes y las nombramos, ¿no? Es muy curioso ver las referencias que
los arquitectos proponen y de qué mundo vienen, ¿no? Pase. Después simplemente organizamos los proyectos 8, 10, 12 en función de la paginación de forma muy sencilla, muy clara. Pase. Redibujamos los planos para que tengan respetando el dibujo original, pero adaptándolos a poder tener la mayor calidad de impresión en offset y en el tamaño que es la revista, ¿no? Y después organizamos una secuencia de visionado del proyecto paralelamente utilizando los dibujos y las fotografías para, bueno, pues para tener una comprensión mejor. Este es un proyecto que hizo con Grasa Correa y intento, aunque sea en contra de la corriente comercial, introducir el blanco y negro en el discurso fotográfico de la revista. Digo en contra porque tenemos la experiencia de que a la gente no le gusta las fotos en blanco y negro. A mí me sorprende, pero la realidad es esa. Y de hecho recibimos emails a la editorial en que no protestan, pero dice, tenían que poner más fotos en color y menos en blanco y negro. Bueno, pase. Yo, de todas formas, insisto, siempre un poco intento meter la patita y 2 o 3 proyectos van en blanco y negro. Sí, pase. Esta es la primera casa una de sus primeras casas en el Algarve, y él la remodeló, la hizo más ancha, manteniendo, bueno, la imagen que tenía al principio, y él tuvo mucho interés y mucho en explicarnos cómo deberíamos de incluir este edificio en la revista. Estos son los dibujos, pase. Todos los muebles de la casa son diseñados para la casa. Entonces también los hemos incluido como si fueran, y de hecho son, una parte más del proyecto. Ahora un segundo aquí. Nosotros en la revista Archives introducimos siempre, porque creemos que, incluso desde el punto de vista económico y comercial de la revista, nos esforzamos en abrir la revista al mundo del arte contemporáneo. El mundo de la arquitectura, por lo menos desde el punto de vista editorial, es muy endogámico y todas las revistas de arquitectura pues se le ve lo que son. En cambio, lo que sí es cierto es que todos los arquitectos siempre tienen casi todos los arquitectos tienen una relación con un artista que no tiene por qué ser un pintor, puede ser un pintor, un escultor, un poeta, un cocinero, lo que sea. Entonces, nos gusta explicar esa relación, seleccionamos al personaje, lo entrevistamos y le dedicamos un capítulo, pase, por favor, como si fuera un proyecto más, ¿no? No solo eso, sino que, por ejemplo, como en este caso Pedro Cabrita Reis, dibuja una fotografía mía y la interviene, pase, y es una de las láminas que nosotros reproducimos. Eduardo hace otro dibujo sobre una fotografía mía, mejor encima, porque él dijo que no quería dibujar encima de la foto, dijo que dibujaba, que dejara una parte blanca y acompañaba, no sobreponía, pase. Y nosotros regalamos en la revista una reproducción numerada de la intervención, colaboración entre el fotógrafo, en este caso yo, y el arquitecto o el artista, en este caso Pedro Cabrita Reis. Esta es una propuesta que hacemos en la revista de que todo el mundo tenga un ejemplar único de una obra, aunque sea una tirada masiva, ¿no? Pase. Bueno, y ahora, para acabar, voy a hablar de la relación con el estudio del estudio Aires Mateus, que me precedió en esta sala y del cual estoy absolutamente encantadísimo de colaborar, y que además tengo el privilegio de presentar aquí, voy a coger la chuleta que me dio Tadeo, el último libro que he hecho para ellos, que se llama Light,
que os lo explicaré ahora, estará acompañado de una muestra de fotografías originales de las que forman parte del libro, una vez más, en una galería de arte, en este caso, que estará del 26 de junio al 12 de julio en la Casa Victoria Ocampo. Y la presentación del libro será el miércoles 26 a las 7 de la tarde en la Sociedad Central de Arquitectos, ¿vale? Entonces, voy a presentar, como hice con los otros arquitectos, el primer trabajo que hice para ellos y el último, que es este Light del que les estoy hablando. Pase, por favor. Esto es una fotografía del auditorio de la Casa de la Música de Oporto, en donde yo presenté el primer libro de Aires Mateus. Yo en aquella época era editor de una editorial que se llama AMAG, y el primer número para arrancar la editorial fue un número dedicado a Aires Mateus. A mí me sorprendió una cosa en Portugal, tengo que decirlo. Ahora, por distintos motivos, yo me he ido de esta editorial y pertenezco, o sea, ahora tengo la editorial de Archives, ¿no? Pero en esta época nosotros hicimos una preinscripción para asistir a la presentación cobrando 20 euros. Y yo a mis socios portugueses les decía, pero nadie va a venir. Si regalábamos una revista, lo cierto, ¿no? Regalábamos no, porque la revista costaba 20 euros, la poníamos en la butaca. Una persona compraba la entrada para el auditorio, se sentaba y tenía la revista. Pero yo me imagino haciendo esto en Madrid. En Madrid nadie viene si cobras por un acto cultural. Y ya ven cómo reaccionó el pueblo de la ciudad de Oporto. No había ningún sitio libre. Todo el mundo accedió a pagar por un evento cultural. Esto para mí fue una sorpresa, ¿no? Pase. Bueno, la de la izquierda fue el primer número de Aires Mateus, y 5 años después hicimos un número de 5 años de editorial, que es el de la derecha, y yo después de ese número abandoné esa editorial y ahora tengo esta otra, ¿no? Pase. AMAG era una revista estructurada, ordenada, muy limpia, de gran formato, con bastante buena calidad de impresión. Pase. Y vaya pasando ahora, seguidamente. Y bueno, era una revista es una revista muy clara de diseño, con una distribución de las imágenes muy básica, pero muy lógica, casi siempre todo en color, en un papel offset que la caracteriza y de alguna forma limita la reproducción, pero en cambio es su ADN. Y era una revista en la que también redibujábamos los planos. Ahora, pare aquí, por favor. Para obtener una unidad editorial en el dibujo, lo cual era algo que ahora ya no hago. Ahora redibujo los planos para obtener una gran calidad en la reproducción, pero respetando la forma de dibujar del arquitecto, sin movernos de ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es una obra en aceitón de Aires Mateus, que voy a aprovechar para contar qué es lo que pasa con las publicaciones de arquitectura para las cuales trabajo y que no son controladas por mí. Otra, por favor. Bueno, esto es, ahora vaya pasando, esto es una casa que, como ven, es un proyecto muy radical, muy limpio. Pase, por favor. Que yo lo fotografié para el arquitecto, que son estas fotos. Pase, por favor. Con ausencia de mobiliario, era solo el proyecto, y que luego, pase, por favor, tuve la oportunidad, porque me lo encargó una revista que conocerán, que se llama Arquitectura y Diseño, de que, pare aquí, por favor, de que lo fotografiara para esta revista, ¿no? Las revistas de un poco de decoración, que les llamamos nosotros, como son Arquitectura y Diseño, por cuestiones de la relación con sus anunciantes, tienen anunciantes de primera calidad,
de marcas de muebles, pues como puede ser Vitra o, bueno, infinidad de ellas. Entonces, los proyectos que se muestran, de alguna manera, tienen que tener una identidad de mobiliario compatible con los anunciantes de la revista, ¿no? Siguiente, por favor. Nosotros nos encontramos esta casa así vivía el propietario. Aquí había un problema. Después resultó que esto lo vimos muchas veces, ¿no? Siguiente, por favor. Así es como vivía esta persona en esta casa. Eran dos cosas que se enfrentaban, un sistema proyectado para vivir de una forma y después cómo había sido interpretado por su usuario. Siguiente, por favor. Con lo cual, siguiente. Para la revista tuvimos que vaciar la casa entera. Siguiente, por favor. De hecho, si ven ahí a la izquierda, llenamos un garaje entero que había de muebles y no cabían y los pusimos también fuera. Y siguiente, por favor. Y contratamos unos camiones de muebles de varias empresas de mobiliario de diseño de Lisboa y entre todos, siguiente, montamos para la revista La Casa, ¿no? Esta forma de trabajar, que a mí no me gusta, en principio, no es muy libre, como a mí de la editorial me mandan, como veis, me mandan guión, sugieren, pero mandan, cuáles son las tomas que he de hacer, porque ya hay un texto hecho y entonces está todo enganchado, la maquetación con los textos, con los muebles. Es una manera muy teledirigida de trabajar, pero lo cierto es que, bueno, económicamente es algo que tengo que hacer. Y quería mostrároslo también porque no todo... mostrároslo como una parte de mi trabajo en la que demuestra que no todos son... Muchas veces estas casas preciosas que vemos en las revistas es mentira. Simplemente lo hacemos para poder ser publicado. Siguiente, por favor. Ahora pasé todas hasta el final de esta casa. Como veis, se le cambió la casa al hombre. Nos tiene pasado también que cuando vinieron los propietarios y vieron cómo lo habíamos hecho, los estilistas de la revista, que son las personas que hacen este trabajo, pues se quedaron asombrados y dijeron, déjenlo todo así. ¿Cuánto cuesta esto? A lo mejor eran personas que económicamente se podían permitir este lujo. Los pusimos en contacto con las tiendas y ya los muebles no volvieron a las tiendas, se quedó todo así. El otro, no sé si lo tirarían a la basura. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que sucede. Esto nos ha sucedido varias veces, ¿no? Ahora, stop, aquí. Bueno, este es el último libro que les voy a presentar, del último arquitecto del que vamos a hablar, que es Manuel Aires Mateus, ¿no? Este es el libro Light, que ahora está aquí, es este, y hace una semana, cuando yo preparé esta presentación, el libro no existía, y por eso hay esta especie de renders, ¿no? Este libro me lo llevaron corriendo al aeropuerto encuadernado a mano para yo poder traerlo y presentarlo aquí, porque en realidad Manuel Aires Mateus aún no lo vio, lo van a ver ustedes antes que él, porque acabamos de imprimirlo, ¿no? Entonces estos dos ejemplares que tengo, solo dos, han sido encuadernados a mano para esta ocasión, para esta presentación, ¿no? Este es un libro que siempre nos esforzamos en hacer un planteamiento diferente, porque si haces dos veces el mismo libro, en la segunda te aburres. Y aburrido no se puede trabajar, necesitas la tensión de la novedad. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, siguiente, por favor. Nosotros pensamos, cuando digo nosotros, ahora es porque estoy hablando de los diseñadores gráficos que trabajan conmigo, que es un estudio de La Coruña que se llama Desescribir, que son los mismos que hacen la revista Archives. Y pensamos que había, en una forma de ordenar las fotografías de los proyectos, que
en quien mandara no fuera el orden de los proyectos, sino que fuera la luz. La luz, siguiente, por favor, es algo muy importante en la obra de Manuel. Lo que pasa es que la gente lo asocia a la luz blanca y esto es lo que nos quisimos modificar. Estas son las reuniones, muchas de las reuniones que tuvimos. Una vez más, trabajo todo en DIN A2 o en DIN A3 y con el arquitecto, bueno, tengo todas las conversaciones posibles antes de llegar a definir la naturaleza del proyecto editorial. Siguiente, por favor. Estas son las fotografías que están en la exposición de la Casa Victoria Ocampo. Ahora pase estas rápido, por favor. Estas son también para otra cosa de la televisión, que hicieron película y fotografías de todo el proceso de fotografiar las obras de las casas de Manuel. Esta, por ejemplo, también fue vaciada entera para poder ser fotografiada, porque estaba lleno, estaba muy lleno y yo creo que mal lleno. Bueno, en realidad son obras todas conocidas porque el estudio de Manuel no tiene nada desconocido, pero son tomas inéditas que yo reservé, la mayor parte de ellas para esta publicación. Algunas de ellas en color están en el primer libro Amag, revista Amag, pero la mayor parte del trabajo es nuevo. Este es el proceso de selección en el estudio de Manuel. Al final teníamos 400 fotos en una mesa de 8 metros y también no sé cuántos días hasta que al final reunimos y seleccionamos por orden de luz, o sea, la luz que emanan las fotografías fue el patrón que seguimos para ordenar la secuencia de visionado del libro, mezclando absolutamente todos los proyectos. ¿Qué es lo que tienen en común? Que pertenecen al ADN Aires Mateus. Se empieza por la más oscura, que fue aquella, y se acaba por la más clara, que es esta. Lo que pasa es que todos los proyectos están mezclados. El contenedor es un libro de tapadura negro en el que Aires Mateus escribió con tinta negra sobre la tela negra. Al principio no se lee muy bien, pero forma parte del juego. Pase, por favor. Esto que sea un poquito más sublime, que no sea evidente, ¿no? Estas son ya las fotografías del libro. Y una vez más tuvimos un trabajo este trabajo fue muy duro de imprimir, muy complicado de obtener la calidad que yo quería, siempre tratando de igualar el offset al original fotográfico, ¿no?, del que habíamos partido. Siguiente, por favor. De todos estos... Bueno, muchas veces me preguntan por el Photoshop y estas cosas. Todas estas fotos pertenecen al protocolo de trabajo que yo aprendí, que era químico. O sea, yo no hago diabluras con el Photoshop. No, evidentemente, si trabajo en digital, es una herramienta que manejo, pero manejo para igualar la realidad, no para alterarla, ¿no? Porque no... Bueno, es un procedimiento que respeto, pero no me interesa, ¿no? Simplemente toda esta intensidad en el blanco y negro se realiza mediante el programa Photoshop, porque es con el que trabajo, pero no hay nada que yo haga en Photoshop que no pudiera haber hecho en un laboratorio químico. Estas son las blancas del final. Este es el último proyecto, que es una escultura en la que se vive. Hasta hace poco, yo creo que él la presentó aquí, en su conferencia, y era una casa que estaba parada. Ahora yo justo la acabo de fotografiar acabada. Y ahora, ya para acabar, paré un segundo aquí. Este es el último libro que les quiero presentar de forma muy rápida y es un libro que resume, es un libro que yo no hice,
que es el único libro que me hicieron a mí. Y es que se organizó el Ayuntamiento de La Coruña una exposición retrospectiva de mi obra, de algo así como la aportación de mi fotografía a la imagen de la arquitectura impresa, o no sé qué rollo de palabra parecido, en la cual yo lo que quise asociar fue el tema editorial al tema de la fotografía pura. Y ahora páselas ya rápido, por favor, en la cual, bueno, esto es la manera que tengo de imprimir y seleccionar las imágenes, esto es la forma a un original fotográfico en el offset, intentar acercarlo lo más posible. Bueno, estos son fotos del trabajo, imprimiendo las fotos en el estudio. Esto es la llegada al montaje de la exposición, que se hizo en un palacio de finales del siglo XVIII, bueno, remodelado por dentro. Esta fue la exposición de cómo se colgaron las fotos. Y al final yo quise acabar haciendo coincidir en una sala los libros donde están las fotografías que desde el punto de vista museístico se cuelgan como si fuera un original fotográfico, que luego utilizo el mismo trabajo con la misma calidad para imprimir el libro. Y bueno, esta es la última foto con la que Tadeo y Agustín hicieron el anuncio de esta conferencia, que tanto les agradezco que hayan asistido. Muchas gracias. No sé si me escuchan. La idea ahora es que podamos tener un intercambio de preguntas y si se pueden, si quieren acercarse, están los 4 libros, son 4, ¿no? Sí, los 4 libros que mencionó en la clase. Y también lo que quería era resaltar, me impresionó como lo parecido el proceso de diseño de un libro al proceso de diseño de arquitectura, ¿no? Esto de imprimir, corregir, volver a imprimir, reelaborar, hacer la maqueta y volverlo a corregir hasta que termina el producto, ¿no? Así que me pareció buenísimo. No sé qué quieren, si quieren preguntar. ¿Se escucha? Hola. Otra cosa que me interesaba destacar mientras se animan a preguntar es esto de que tu vocación empezó como estudiante de arquitectura, ¿no? O sea, que estamos acá en el aula magna. Sí. Y tu relación con los docentes y esto de poder encontrar esa pasión sobre algo que te gustaba y desde tan joven, ¿no? Esto está bueno que te hayas podido encaminar así. Bueno, yo, la verdad, ahora voy a hacer una confesión. Yo estudié arquitectura porque a mí me gustaba mucho una chica que estudiaba arquitectura. Y lo siento, no es muy intelectual, es muy romántico, pero ahora es la madre de mis 3 hijos, que además una es arquitecto también. Entonces, esta fue la realidad. Lo podemos disfrazar de una forma muy intelectual, si quieres, pero no. O sea, yo iba, si Luisa hubiera estudiado farmacia, yo tendría una farmacia hoy probablemente. Y sería un farmacéutico horrible, malísimo, ¿no? Pero bueno, esta fue la realidad. Lo cierto es que yo ya dibujaba de siempre, desde mucho antes de la carrera, y bueno, me fue como un traje, ¿no? El hecho de... yo lo cierto es que dudaba entre varias carreras. No se podía estudiar fotografía en aquella época porque no había dónde. La única manera era de aprender equivocándote, dándote cabezazos contra la pared y volviendo a empezar. Y lo cierto es que una vez que entré en arquitectura se me hizo muy fácil. La primera asignatura que aprobé fue dibujo. En nuestra época se llamaba análisis de formas, no sé cómo le llaman ahora aquí. Y el dibujo me sirvió y me sigue siendo útil porque ahora trabajo con una tableta gráfica en un ordenador y al final yo dibujo con la luz y todo se enganchó, sí. Pero bueno, la culpa la tuvo ella. Acá, a ver.
Bien. ¿Qué tal? Te quería preguntar, ¿las fotos las sacás con una cámara digital o analógica todas? ¿Perdón? Las fotos que publicás en los libros, ¿las sacás con analógica o con digital? Bueno, por ejemplo, en el primer libro que os enseñé de Álvaro Sisa, lo único digital que había era un Casio, que era carísimo en aquella época, y no había nada digital asociado a la imagen. Estamos hablando del año 80. Era todo químico, ¿no? Y el problema viene cuando tú... Hubo unos años al principio de lo digital que me recordaba a lo que yo había leído que sucedía cuando empezó a ver la película en color, y que yo leí artículos de periódico, de críticos y de revistas que decían el blanco y negro ha muerto. Joder, no solo no murió, sino que está más potente que nunca. Bueno, pues al principio del digital decían lo analógico ha muerto. Si estudias la historia de la fotografía, y es muy fácil de estudiar porque es muy corta, no es como la pintura o la escultura, que la fotografía es nueva, es muy corta. El cambio de digital a analógico, perdón, de analógico a digital, en la historia de la fotografía es un cambio de una herramienta y es un cambio técnico, y la historia de la fotografía te demuestra que el avance de la fotografía como lenguaje visual va asociado al avance técnico, porque se hace con una máquina. Al final la fotografía la haces con una máquina, entonces que avance la técnica repercute en que avance la imagen. ¿Cuál es el problema? Que la técnica ha corrido tanto que te ha dado la posibilidad de transgredir la fotografía misma, ¿no? Entonces hoy tenemos la oportunidad de ver imágenes, que yo por supuesto respeto, pero como antes dije, yo con el Photoshop, es que Photoshop hoy tiene una aureola que se asocia a trampa, pero tú puedes trabajar con el Photoshop honradamente, quiero decir. No es que el otro no sea honrado, porque todo es honrado, pero porque es libre y esto es un arte y no puedes trabajar con las manos atadas, es libre. Pero yo no hago nada con el Photoshop que no haya aprendido a hacer antes con las manos metidas en metol, hidroquinona, bórax o cualquier producto químico de los que utilizábamos para revelar. Hola Juan. Hola. Estuvo muy buena la charla y te quería preguntar por tu experiencia al final, que hiciste un comentario de que una casa estaba mal llenada o mal ocupada. Y quería preguntarte, en tus trabajos más editoriales, como Archives o cuando estás trabajando por tu cuenta, ¿cuál es tu posición sobre intervenir la escena que vas a fotografiar? Bueno, todo depende del proyecto editorial para el que estés trabajando. Si ves mi trabajo para arquitectura y diseño, que lo he mostrado ahora, porque además no me avergüenzo de mostrarlo, porque además lo enseñé a propósito para que se pueda ver que todas estas casas maravillosas que vemos en estas revistas, AD, Arquitectura y Diseño, Vogue, etcétera, etcétera, para los cuales yo vendo mis fotos, son mentira. Es dura la palabra, pero lo podía decir más suave, pero ¿por qué vamos a andar dando vueltas? O sea, si yo vacío una casa de una persona, meto todo lo que tiene en el garaje y traigo 3 camiones de muebles para que parezca otra cosa, es una mentira. Pues sí, es una mentira. Entonces, ¿cuál es mi posición? Bueno, yo si trabajo para mí mismo, no hago eso, hago esto. Y tampoco me arrepiento. Pero entiendo que el mercado tiene unas normas y si quieres entrar en el mercado, y yo no me avergüenzo de entrar en el mercado, tiene otras. Si una revista que tiene 50 páginas de publicidad de los mejores fabricantes de muebles del mundo, yo le hago un reportaje como este que os acabo de enseñar de Mateus, no vuelven a poner un anuncio porque no se ven sus muebles, ¿no? Entonces, el mercado tiene unas leyes y se pueden aceptar con naturalidad siempre y cuando uno lo cuente. Yo lo cuento, no me escondo.
Me preguntaba más cuáles son tus leyes, más que las del mercado. Perdón, ¿cuál? ¿Cuáles son tus leyes? Leyes. Sí, con Arquíves, por ejemplo, que a veces vacías una casa porque no está bien ocupada. Sí, o bueno, qué es lo que buscas vos en Arquíves no personalmente. se da esa posibilidad porque es que hay una barrera que es, si una revista es de arquitectura, tú tienes una ley de trabajo. Y si una revista es de decoración, tú tienes que cambiar de ley, porque si no, no puedes trabajar. Entonces, ¿cuáles son mis leyes? Pues dependiendo el proyecto editorial para el que esté trabajando, trabajo con un código o con otro. Siempre dentro de, por supuesto, de la honradez. Yo intento hacerlo honradamente porque es que además empiezo diciéndolo. Y hay cierta, ¿cómo te diría?, cierta propensión a esconder esto. Yo, si me tengo que esconder, no trabajo cómodo, prefiero decirlo. Y no me importa. Por ejemplo, Portugal, que es un país, yo creo que de los países de Europa que conozco que tienen mayor respeto por la arquitectura, yo creo que el que más. Yo he vivido una situación de un arquitecto francés, pero de Braga, que se llama Jean-Pierre Porcher, que hizo una casa impresionante y en el contrato el arquitecto con la propiedad puso una cláusula que era que tenía que dejar a un fotógrafo nombrado por él, por el arquitecto, fotografiar la casa antes de que fuera ocupada por la propiedad. Una cláusula sí o sí, porque si no, no había contrato, no había proyecto y no había obra. ¿Por qué? Pues era un matrimonio joven que, bueno, procedían de una familia con dinero que de regalo de boda les regalaron hacerse una casa con el arquitecto que quisieran, ¿no? Y la hicieron con Jean-Pierre. Y entonces, no sé si el novio o la novia eligió el arquitecto y no sé si el novio o la novia eligió el decorador. Entonces el arquitecto esto lo vio y entonces él quiso dejar documentado para su estudio, para su trabajo, poder fotografiar la obra y me llamó y lo fotografiamos. Yo me acuerdo, además puedo decir el nombre, lo pueden buscar en internet, la casa que decoraba se llamaba Oito en Ponto, que son de Lisboa, me parece. Y yo me acuerdo de la presión con la que yo fotografiaba la casa, porque estaban los camiones, bueno, los que iban a transformar la casa en cuanto yo saliera de hacer mis fotos, ¿no? Y nos enseñaron como unos renders de cómo iban a poner la casa. Bueno, esta era una casa correcta, más que correcta. Blanca, suelo de mármol blanco, una casa espacialmente muy abierta, muy libre dentro, muy ordenada, muy respetuosa. Me cuesta contarlo con palabras, pero bueno, estas eran las claves. Y allí venían espejos, papeles de charol negro, papel de piel de serpiente para las paredes del dormitorio. Hicieron un circo, que yo lo vi luego, no pude acabar de verlo porque me dolía, pero con esto te quiero decir que cuál es la posición. Pues la posición es depende para quien trabajes. Y ahora yo te voy a decir mi posición. Si a mí Oito en Ponto me encarga esas fotos, yo no las hago. Y no las hago con todo el respeto del mundo. Y a mí me interesa trabajar. Pero yo no lo hago porque no me encuentro cómodo. Muchas gracias. ¿Te interesa dejar huella en los estudiantes, en que dejen de mirar para aprender a ver, hacer como un capítulo de la editorial o lo que sea,
en tratar de enseñarles a través de conceptos, de que los chicos no sean que miren fotos, sino que vean el contenido de lo que sería la arquitectura en sí, quizás no con un arquitecto en particular, sino cómo manejar esos contenidos a través del lenguaje visual? Hombre, la primera palabra que dijiste fue, ¿te interesa? Bueno, ya me No, porque gustaría. quizás el mercado no lo... como Sí, que... ya me interesa, pues claro, ya me gustaría, pero entiendo que esto es una tarea que, no depende de uno, aunque sea lo que yo quiera o me gustaría, y por otra parte es una tarea de una responsabilidad enorme, porque dejar huella es una cosa muy seria, y yo no soy nadie, o sea que Álvaro Sisa deje huella me parece un beneficio para la humanidad, pero... No, pero como cuando vos proponías en las editoriales una fotografía tuya y que el otro la intervenga, es un modo de marcar una especie de idea de mirar. Sí, eso fue una idea que en realidad se la inventó Álvaro Sisa, porque empezó a dibujar encima de las fotos. Claro, y al principio, y después dije, bueno, y entonces empezamos a pensar y dijimos, hombre, pues esto puede ser una colaboración de dos creadores, bueno, cada uno a nuestra escala, pero dos creadores al final, en que uno interviene sobre la obra de otro, que al final es la obra de uno, ¿no? Porque Sisa dibuja sobre una foto hecha por mí, pero de una obra que es de él. Entonces, ahí se crea un círculo. Entonces, bueno, pues eso, ¿qué pasa? Que si hacemos 4.000 revistas y imprimimos la foto 4.000 veces y la numeramos del 1 al 4.000, hombre, tienes una reproducción numerada, no es que tenga un gran valor económicamente, tiene un valor de otro tipo, ¿no? Pero sí que nos pareció que era una manera, además de diferenciarnos del mercado, porque nadie te regala una obra original numerada y firmada, porque está firmado por el arquitecto y está firmado por mí. No sé si he respondido. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario. Al principio cuando decíamos va a venir un fotógrafo, en realidad me imaginé como que ibas a hablar mucho sobre la obra de arquitectura que ibas a fotografiar o que fotografiaste, como que hablabas de la obra de otro. Y en realidad te agradezco un montón porque además de que hablaste sobre maestros que nosotros amamos acá en la Argentina y tomamos como referentes, como bueno, los tres que nombraste, Álvaro Sisa, Souto de Moura y Aires Mateus, conocimos a otro maestro, porque ver la arquitectura como vos la ves es otra forma distinta de hacer arquitectura también. Leí muchos comentarios sobre esos arquitectos, sobre tu fotografía y por qué te eligen, y coincidían todos en que vos tenías una forma de redescubrir o de recrear algo que ellos habían creado. Y este ejercicio de intervenir la fotografía que acaban de comentar es un poco eso, como que la obra termina, pero desde tu mirada la obra parece otra nueva obra, y si una foto tuya el arquitecto la vuelve a intervenir, aparece como una nueva criatura, ¿no?, que se va perfeccionando. Y me pareció súper aleccionador, así que muchas gracias por... Sí, bueno, pero esto a mí también es algo que me gusta, pero vuelvo a decir que se lo inventó Álvaro Sisa. Muy bien. Porque fue él el que dibujó, y a partir de ahí yo dije, oye, pues esto, porque nosotros la revista Archives nos planteamos, para empezar nos planteamos hacer una revista cuando un montón de editoriales de arquitectura cierran, porque ustedes se quejan, pero España no está muy bien tampoco, ¿no? Y Europa regular. Entonces, es muy complicado vender libros de arquitectura en Europa y revistas de arquitectura. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, pero no podemos hacer otra revista más. Entonces dijimos, vamos a empezar desde cero y cuestionarnos todo. ¿Todo qué? Pues, por ejemplo, todas las revistas de arquitectura
tienen una fotografía fuera, ¿no? Y dijimos, pues nosotros nada, a pesar de que yo soy fotógrafo, que no me interesa. Entonces hicimos un ejercicio de composición, pero tipográfico, no fotográfico, ¿vale? Segundo, joder, todas las revistas son grandes, mira el croquis. Nah, pues nosotros pequeña. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque nosotros sobrevivimos de venderla y estudiamos el ancho, el alto, el gordo y el peso y las tarifas de transportes. Claro. Y entonces esto no es ninguna proporción áurea ni nada, es para que salga barato mandarla. Claro. Y después encima, bueno, pues esto que decimos, pues lleva la postal dentro, firmada, y se regala. Bueno. Y bueno, nos lanzamos ahí. Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, te liberamos. Muchas gracias por venir. Y bueno, les recuerdo los 2 eventos que hay, que es la exposición en la Casa Victoria Ocampo, que va a estar durante 3 semanas, y el miércoles, o sea, pasado mañana, a las 19 horas en la Sociedad Central de Arquitectos hay una nueva charla con Javier Agustín Rojas, que va a ser una conversación entre 2 fotógrafos de arquitectura, así que me parece que es muy interesante que podamos volver a asistir. Y tengo que agradecer a la Sociedad Central de Arquitectos, a la Facultad de Arquitectura, al Fondo Nacional de las Artes y al Centro Cultural de España y al FLENI, que entre todas esas instituciones logramos traerlo a Juan, y además, y principalmente, a Tadeo y Agustín, que son muy perseverantes para que vos puedas estar acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes.